La última vez que estuve aquí dije algunas cosas sobre el paso por la esfera de Mercurio, la esfera de Venus y la esfera del Sol. Hoy quiero hablar de ciertos aspectos del paso por la esfera de Marte. Cuando un hombre pasa de la esfera del Sol a la esfera de Marte, las condiciones de existencia en las que entra son muy diferentes en nuestra época actual de lo que eran hace relativamente poco tiempo. A los ojos del vidente es muy evidente que había buenas razones para las afirmaciones originadas por la antigua clarividencia que una vez poseyó la humanidad sobre los diversos cuerpos que componen el sistema planetario. Estaba tan totalmente en consonancia con los hechos de que Marte fuese considerado como el miembro de nuestro sistema planetario relacionado con todos los elementos belicosos y agresivos en la evolución de la humanidad. Las fantásticas teorías avanzadas por la astronomía física actual sobre una posible forma de vida en Marte carecen de fundamento. La naturaleza de los seres que pueden llamarse hombres de Marte, si queremos utilizar tal expresión, es totalmente diferente de la de los hombres de la Tierra, y no hay comparación posible. Hasta el siglo XVII el carácter de los seres de Marte había sido invariablemente de agresividad bélica. La beligerancia, si se puede utilizar esta palabra, era una cualidad inherente a la cultura marciana. La base de la misma estaba formada por las rivalidades y enfrentamientos entre almas que luchaban perpetuamente entre sí. Cuando un individuo pasaba por esta esfera de Marte entre la muerte y el renacimiento, entraba en contacto con estas fuerzas de agresión y se abría paso en su alma. Si al nacer de nuevo sus tendencias innatas le hacían especialmente capaz de desarrollar y dar expresión a estas fuerzas, debía atribuirse a su paso por la esfera de Marte. Este tema es complejo. En la Tierra vivimos entre los seres de los tres reinos de la naturaleza y entre los hombres. A través de los diversos medios entramos en contacto con las almas que en su vida después de la muerte todavía conservan alguna conexión con la Tierra. Pero también encontramos seres que son totalmente extraños a la Tierra. Cuanto más es capaz el iniciado de ampliar su visión, más almas encuentran que son extrañas a la Tierra y más se da cuenta de que seres errantes pasan por la esfera terrestre. Son seres que no están conectados con la vida terrenal de manera normal. Esto no es diferente para nosotros como hombres de la Tierra, que para los habitantes de la Luna, por cuya esfera de vida también pasamos entre la muerte y un nuevo nacimiento. Cuando pasamos por la esfera de Marte, por ejemplo, somos fantasmas, espectros para los habitantes de Marte. Pasamos por su esfera como extraños, como seres ajenos. Pero también los seres de Marte, en una determinada etapa de su existencia, están condenados a pasar por nuestra esfera terrestre. Y quien posee ciertas facultades iniciáticas se encuentra con ellos cuando las condiciones son favorables. Los seres de nuestro sistema planetario pasan continuamente por delante de los demás. Mientras vivimos en la Tierra, a menudo imaginando que estábamos rodeados solo por los seres de los diferentes reinos de la naturaleza, hay en nuestro entorno itinerantes de todos los demás planetas. Durante un cierto periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento, nosotros también somos itinerantes entre los otros hombres planetarios, si se puede decir así. Tenemos que desarrollar en nuestra vida en la Tierra lo esencial de nuestra misión particular en la época actual de la existencia cósmica. Otros seres están asignados a los otros mundos planetarios y entre la muerte y el nuevo nacimiento debemos contactar también con estos mundos. Por lo tanto, cuando se hace referencia a una u otra región de la vida del Devachan, en realidad se trata, aunque no se diga expresamente, de sucesos que tienen lugar en alguna esfera de nuestro sistema planetario. Esto debe tenerse en cuenta. Así, en un determinado momento de la vida, entre la muerte y el nuevo nacimiento, pasamos por la esfera de Marte. Así como el proceso de evolución de la Tierra es un proceso de descenso hasta el momento del misterio del Gólgota y de ascenso a partir de entonces, también los otros planetas experimentan una evolución a su manera. A partir del año 33 después de Cristo, la fecha es aproximadamente correcta, la Tierra entró en un proceso de evolución ascendente.
Ese año fue el punto de inflexión en la evolución de la Tierra. En Marte el punto de inflexión fue a principios del siglo XVII. Hasta entonces, la evolución de las condiciones en Marte había sido un proceso de descenso, y a partir de ese momento se produjo un proceso de ascenso, porque entonces tuvo lugar un acontecimiento de la mayor importancia para ese planeta. En relación con la evolución terrestre, conocemos al notable personaje Gautama Buda. Fue un bodhisattva hasta que en el 29º año de su vida se elevó al rango de Buda y entonces fue destinado a no volver a encarnar en un cuerpo físico en la Tierra. Sin embargo, en otras conferencias habréis oído que más tarde el Buda siguió trabajando en la esfera terrestre desde el mundo espiritual. Él envió sus fuerzas al cuerpo astral del niño Jesús del Evangelio de Lucas, pero también influyó de otra manera en la vida terrenal sin encarnar en un cuerpo físico. En los siglos VII y VIII existía una escuela de misterios en el sureste de Europa, para aquellos que en esta época estaban dotados de algún grado de evidencia. Los maestros de esas escuelas no solo eran individualidades en encarnación física, sino que también había quienes trabajaban desde las alturas espirituales solo hasta el cuerpo etérico. Es posible que los hombres más desarrollados reciban instrucciones de individualidades que ya no descienden hasta el cuerpo físico. El propio Buda fue un maestro de la escuela de misterios. Entre sus alumnos, de entonces, estaba la personalidad que nació más tarde en su siguiente encarnación como Francisco de Asís. Muchas de las cualidades tan impresionantes que mostró en esa vida posterior se deben al hecho de que Francisco de Asís había sido alumno de Buda. Aquí vemos cómo el Buda continuó trabajando desde las alturas espirituales hacia la esfera terrestre después del misterio del Gólgota y cómo estuvo conectado con la vida del hombre entre el nacimiento y la muerte. Luego, en el siglo XVII, el Buda se retiró de la existencia terrenal y realizó para Marte una obra que, aunque no era de la magnitud del misterio del Gólgota, sin embargo se asemejaba a él y correspondía en Marte al misterio del Gólgota en la Tierra. A principios del siglo XVII, el Buda se convirtió en Redentor, el Salvador de Marte. Fue la individualidad cuya misión era inculcar la paz y la armonía en la naturaleza agresiva de Marte. Desde entonces, el impulso de Buda se encuentra en Marte como el impulso de Cristo se encuentra en la Tierra desde el misterio del Gólgota. El destino de Buda en Marte no fue la muerte como en el misterio del Gólgota. Sin embargo, en cierto sentido también fue una especie de crucifixión en la medida en que esta maravillosa individualidad, que durante su vida en la Tierra irradiaba paz y amor universales, fue trasladada en medio de lo que le era completamente ajeno, al elemento agresivo y belicoso de Marte. La misión de Buda era ejercer una influencia pacificadora en Marte. Para la mirada de la evidencia hay algo tremendamente impresionante en el cuadro de dos acontecimientos colaterales. El Buda se había elevado al punto más alto alcanzable en su existencia terrenal, al rango de Buda, y había vivido en la Tierra como Buda durante 50 años. Luego, en su 80º año, el 13 de octubre del 483 a.C., en una gloriosa noche de luna, exhaló su ser en el resplandor plateado que brilla sobre la Tierra. Este acontecimiento incluso externamente parece ser una manifestación del aliento de paz que emana del Buda. Atestigua el hecho de que había alcanzado el cenit del desarrollo de su existencia terrenal. Es profundamente impresionante contemplar su maravilloso suceso en relación con aquel momento de principios del siglo XVII en el que, con todos sus abundantes poderes de paz y amor, el Buda fue a Marte para que esos poderes fluyeran desde él hacia la agresividad reinante allí para inaugurar gradualmente el proceso de evolución ascendente de Marte. Cuando un alma pasaba por la esfera de Marte en tiempos anteriores al misterio del Buda,
era dotada principalmente de fuerzas de agresividad. Desde el misterio del Buda, un alma pasa por experiencias esencialmente diferentes, si está dotada por la naturaleza para obtener algo de las fuerzas de Marte. Para evitar cualquier malentendido, hay que subrayar que así como no toda la Tierra está hoy en día cristianizada, así tampoco Marte se ha convertido totalmente en un planeta de paz. Ese proceso todavía tardará mucho tiempo, de modo que si un alma tiene alguna actitud para recibir elementos de agresividad, todavía hay una amplia oportunidad para ello. Sin embargo, no debemos perder de vista espiritualmente el acontecimiento del que hemos hablado. Cuanto más profundamente entre la Tierra en una fase de materialismo, menos admitirá a quien entienda realmente el proceso evolutivo que sería natural para que un hombre en su vida entre el nacimiento y la muerte siguiera a Buda de la manera en que los hombres le seguían en los tiempos precristianos. El desarrollo de naturalezas como la de Francisco de Asís será cada vez menos posible en la Tierra, cada vez menos adecuado para la civilización externa. Sin embargo, entre la muerte y el nuevo nacimiento, el alma puede pasar por esta experiencia. Por grotesco que parezca, sin embargo, corresponde a los hechos, ya que durante un cierto periodo entre la muerte y un nuevo nacimiento, durante el paso por la esfera de Marte, toda alma humana tiene la oportunidad de ser un franciscano o un budista y recibir todas las fuerzas que pueden fluir del sentimiento y la experiencia de este tipo. El paso por la esfera de Marte puede, pues, ser de gran importancia para el alma humana. El hombre, sin embargo, inscribe sus perfecciones e imperfecciones en cualquier esfera en la que entre según su afinidad con las cualidades características de esa esfera. Entre la muerte y el renacimiento, nuestras perfecciones e imperfecciones quedan fielmente registradas en la crónica de la Akasha. Ciertos atributos están inscritos en la esfera de la Luna, otros en la de Venus, otros en la de Marte, otros en la de Mercurio, otros en la de Júpiter, etc. Cuando volvemos a una encarnación en un cuerpo físico y nuestro ser se contrae lentamente, nos encontramos con todo lo que estaba inscrito en el viaje de ida. De este modo se prepara nuestro karma. En el camino de regreso podemos inscribir en nuestro propio ser el registro de una imperfección que nosotros mismos inscribimos primero en la crónica de la Akasha. Cuando llegamos a la Tierra, debido a que hay dentro de nosotros mucho de lo que inscribimos en nuestro ser en el camino de regreso, se desarrolla nuestro karma. Estamos obligados a inscribir mucho, aunque no todo. Sin embargo, arriba todo sigue inscrito. Ahora bien, estas inscripciones actúan conjuntamente de manera notable. Están grabadas en las esferas, en la esfera de la Luna, en la esfera de Venus, etc. Estas esferas están involucradas en ciertos movimientos para que pueda suceder lo siguiente. Digamos que un hombre ha inscrito una de sus imperfecciones en la esfera de la Luna. Al pasar por la esfera de Marte, ha inscrito allí una cualidad de su carácter por el hecho de haber adquirido en esa esfera un cierto elemento de agresividad que no estaba antes en él. Ahora, en el viaje de regreso, pasa de nuevo por la esfera de Marte y vuelve a la Tierra. Vive en la Tierra y ha recibido en su karma lo que ha inscrito en la esfera de Marte, pero al mismo tiempo queda grabado por encima de él. Allí arriba está Marte, en una determinada relación con la Luna. Los planetas exteriores indican las posiciones relativas de las esferas. Como Marte está en cierta relación con la Luna, la inscripción del elemento agresivo y las imperfecciones del hombre están, por así decirlo, en la misma constelación. Las consecuencias es que cuando un planeta está detrás del otro, trabajan en conjunto. Este es el momento en el que el individuo en cuestión abordará sus imperfecciones con la cualidad agresiva adquirida en Marte. Así pues, la posición de los planetas indica realmente lo que el propio hombre ha inscrito primero en estas esferas. Cuando en astrología averiguamos las posiciones de los planetas y también sus posiciones relativas a la de las estrellas fijas, esto nos da algún indicio de lo que nosotros mismos hemos inscrito. Los planetas exteriores son en este caso un factor menos importante.
Lo que realmente tiene efecto sobre nosotros es lo que nosotros mismos hemos inscrito en las distintas esferas. Esta es la verdadera razón por la que las constelaciones planetarias tienen un efecto sobre la naturaleza del hombre. Es porque él pasa realmente a través de las diversas esferas planetarias. Cuando la Luna se encuentra en una determinada relación con Marte y con alguna estrella fija, esta constelación actúa como un todo. Es decir, la cualidad de Marte, la Luna y la estrella fija actúan en conjunto sobre el hombre y producen lo que esta influencia combinada es capaz de lograr. Así que es realmente la herencia moral depositada por nosotros entre la muerte y el nuevo nacimiento la que aparece de nuevo en una nueva vida como constelación estelar en nuestro karma. Esa es la base más profunda de la conexión entre la constelación estelar y el karma del hombre. Así, si estudiamos la vida de un hombre entre la muerte y el nuevo nacimiento, percibimos cuán significativamente está conectado con todo el cosmos. Un elemento de necesidad entra en la conexión del hombre con los reinos que se encuentran más allá de la esfera del Sol. Consideremos la esfera de Saturno en particular. Si durante su vida terrestre actual un hombre se ha esforzado por dominar los conceptos de la ciencia espiritual, el paso por la esfera de Saturno tiene una importancia especial para su próxima vida. Es en esta esfera donde se crean las condiciones que le permiten transmutar las fuerzas adquiridas a través del conocimiento de la ciencia espiritual o de la antroposofía en fuerzas que elaboran su constitución corporal de tal manera que en su próxima vida tenga una inclinación natural hacia lo espiritual. Un ser humano puede crecer hoy y ser educado como materialista, protestante o católico. La ciencia espiritual se acerca a él. Es receptivo a ella y no la rechaza. La acepta interiormente. Ahora pasa por la puerta de la muerte, entra en la esfera de Saturno. Al pasar por ella absorbe las fuerzas que lo convierten en su próxima vida en un hombre espiritual que ya desde niño muestra una inclinación hacia lo espiritual. La función de cada esfera por la que pasamos entre la muerte y el nuevo nacimiento es transformar lo que en nuestras almas ha asimilado durante una encarnación en fuerzas que luego pueden convertirse en fuerzas corporales y dotarnos de ciertas facultades. Ayer solo pude ir hasta donde es posible en una conferencia pública cuando dije que los verdaderos impulsos cristianos ya estaban en Rafael cuando nació. Esto no debe interpretarse como que Rafael traía consigo algunos conceptos o ideas cristianas definidas. He dicho impulsos, no conceptos. Lo que ha sido llevado a la vida conceptual en una encarnación se une al ser humano en una forma muy diferente. Aparece como impulsos o fuerzas. La fuerza que permitió a Rafael crear esas delicadas y maravillosas figuras del cristianismo en sus cuadros procedía de sus encarnaciones anteriores. Está justificado hablar de él como un cristiano nato. La mayoría de ustedes saben que Rafael se había encarnado anteriormente como Juan el Bautista, y fue entonces cuando los impulsos que aparecieron en la existencia de Rafael como impulsos cristianos innatos habían penetrado en su alma. Hay que subrayar siempre que las conjeturas y las comparaciones pueden alejarnos de la realidad cuando se habla de encarnaciones sucesivas. A los ojos de la evidencia se presentan de tal manera que en la mayoría de los casos no se tomarían una vida como causa de la siguiente. Para que algo asimilado en la vida del alma en una encarnación pueda desplegar en la siguiente fuerzas que trabajen sobre el fundamento corporal de los talentos, debemos pasar por el periodo que va de la muerte al nuevo nacimiento. En la Tierra y con las fuerzas terrestres es imposible transformar lo que nuestras almas han experimentado en la vida terrenal en fuerzas capaces de trabajar sobre la propia constitución corporal. El hombre en su totalidad no es un ser terrestre y su forma física tendría un aspecto grotesco, según las ideas modernas, si solo se pudiera aplicar a su desarrollo corporal las fuerzas presentes en la esfera terrestre. Cuando un individuo llega a la existencia a través del nacimiento, debe llevar en su interior las fuerzas del cosmos,
y estas fuerzas deben continuar trabajando en él al ir asumiendo su forma humana. Las fuerzas que construyen y dan forma a tales formas no pueden encontrarse dentro de la esfera terrestre. Esto debe tenerse en cuenta. Así, en lo que es el hombre, lleva en sí mismo la imagen del cosmos, no sólo la de la Tierra. Es un pecado contra la verdadera naturaleza del hombre trazar su fuente y origen exclusivamente en fuerzas terrenales y estudiar solo lo que se puede observar externamente en los reinos de la Tierra a través de la ciencia natural. Tampoco debemos ignorar el hecho de que todo lo que el hombre recibe de la Tierra está dominado por lo que trae consigo de estas esferas supraterrestres, por las que pasa entre la muerte y el nuevo nacimiento. Dentro de estas diversas esferas se convierte en un servidor de una u otra de las jerarquías superiores. Lo que se inscribe en la crónica del Akasha, entre la Tierra y la Luna, es de especial importancia, porque allí se registran, entre otras cosas, las imperfecciones. Hay que tener en cuenta que la inscripción de estas imperfecciones se rige por la visión de que cada registro allí tiene importancia para la propia evolución del individuo, ya sea que promueva o dificulte su progreso. Al estar inscrito allí en la crónica del Akasha entre la Tierra y la Luna, también se vuelve significativo para la evolución de la Tierra en su conjunto. Las imperfecciones de los hombres, realmente grandes, también se registran en esta esfera. Un ejemplo de enorme interés para la observación clarividente es Leonardo da Vinci. Es un espíritu de grandeza y universalidad igualado por pocos en la Tierra, pero comparado con lo que pretendía, sus logros reales en el mundo externo en muchos aspectos quedaron incompletos. De hecho, ningún hombre de similar eminencia dejó tanto sin completar como Leonardo da Vinci. La consecuencia de eso fue que una cantidad colosal fue inscrito por él en la esfera de la Luna. Tanto de hecho que uno está obligado a exclamar a menudo: ¿cómo es posible que todo lo que está inscrito allí haya alcanzado la perfección en la Tierra? Llegados a este punto, quiero contarles algo que me pareció muy significativo cuando estudiaba a Leonardo da Vinci. Iba a dar una conferencia sobre él en Berlín y una observación particular hecha en relación con él me pareció sumamente importante. Hoy en día uno se entristece al ver en la pared de la iglesia de Santa María de la Grazie de Milán los colores que desaparecen rápidamente y que ahora no transmiten más que una débil sombra de lo que fue el cuadro. Si recordamos que Leonardo tardó 16 años en pintar este cuadro y pensamos en cómo lo pintó, obtendremos una impresión definitiva. Se sabe que a menudo se alejaba durante mucho tiempo. Luego volvía al cuadro, se sentaba frente a él durante muchas horas, daba unas cuantas pinceladas y se marchaba de nuevo. También se sabe que muchas veces se sentía incapaz de expresar lo que deseaba en la pintura y sufría terribles ataques de depresión por este motivo. Sucedió que se nombró a un nuevo prior en el monasterio cuando Leonardo ya llevaba muchos años trabajando en el cuadro. Este prior era un pedante y estricto, disciplinario con poca comprensión del arte. Preguntó con impaciencia por qué el pintor no podía terminar el cuadro. Se lo reprochó y también se quejó al duque de Ludovico. El duque repitió la queja a Leonardo y éste le respondió: «No sé si podré terminar alguna vez este cuadro. Tengo prototipos en vivo para todas las figuras excepto las de Judas y Cristo. Para ellas no tengo modelos. Aunque en el caso de Judas, si no aparece ningún modelo, siempre puedo tomar el anterior, pero para el Cristo no tengo ningún prototipo». Esto, sin embargo, es una digresión. Lo que quiero decir es que cuando uno mira hoy a la figura de Judas en el cuadro, que se ha desvanecido casi por completo, se puede ver una sombra sobre esta figura. Una sombra que no puede explicar de ninguna manera, ni por la luz que coincide, ni por ninguna otra cosa. Las investigaciones ocultas descubren que el cuadro nunca fue como Leonardo da Vinci quería que fuera, con la excepción de las figuras de Judas y de Cristo,
quería representar todo a través de la luz y la sombra, pero Judas debía ser retratado de tal manera que diera la impresión de que la oscuridad dominaba el semblante desde el interior. Esto no debía transmitirse mediante contrastes externos de luces y sombras. En la figura de Cristo debía dar la impresión de que la luz de su semblante brillaba desde dentro, irradiando desde dentro. Pero en este punto la desarmonía acosó la vida interior de Leonardo, y el efecto que deseaba nunca se produjo. Esto nos da una pista cuando observamos las numerosas inscripciones que quedan de Leonardo en la esfera lunar. Es un ejemplo de algo que no pudo realizarse en la esfera terrestre. Cuando se investiga el periodo posterior al de Leonardo da Vinci, se comprueba que Leonardo siguió trabajando a través de varios de los que vivieron después de él. Incluso externamente se pueden encontrar en los escritos de Leonardo cosas que más tarde fueron demostradas por científicos y también por artistas. De hecho, todo el periodo posterior estuvo bajo su influencia. Se descubre entonces que las imperfecciones inscritas funcionaron como inspiraciones en las almas de los sucesores de Leonardo, en las almas de los hombres que vivieron después de él. Las imperfecciones de una época anterior son aún más importantes para la época siguiente que sus perfecciones. Las perfecciones están ahí para ser estudiadas, pero lo que ha sido elaborado hasta un cierto grado de perfección en la Tierra ha llegado, por así decirlo, a un final, ha llegado a una conclusión en la evolución. Lo que no ha sido perfeccionado es el germen del siguiente proceso evolutivo divino. Aquí llegamos a una notable y magnífica paradoja. La mayor bendición para un periodo posterior es la imperfección fructífera y justificable de un periodo anterior. Lo que ha sido perfeccionado en una época anterior está ahí para ser disfrutado. Sin embargo, la imperfección originada en grandes hombres cuyas influencias han quedado para la posteridad ayuda a promover la actividad creativa en el periodo siguiente. Por lo tanto, es evidente que hay una enorme sabiduría en el hecho de que las imperfecciones permanezcan en la vecindad de la Tierra, inscrita en los registros de la crónica de la Akasha entre la Tierra y la Luna. Esto nos lleva al punto en el que podemos empezar a entender el principio de que la perfección significa, para las diferentes épocas, el final de una corriente de evolución, y la imperfección el comienzo de una corriente evolutiva. Por la imperfección, en este sentido, los hombres deberían estar realmente agradecidos a los dioses. ¿Cuál es el propósito de estudios como los contenidos en esta conferencia? El propósito es hacer cada vez más comprensible la conexión del hombre con el macrocosmos, mostrar cómo los hombres llevan el macrocosmos comprimido en su interior y también cómo pueden relacionarse con su entorno espiritual. La comprensión de lo que significan estas cosas puede entonces transformarse en un sentimiento que impregne al hombre de tal manera que combine con este conocimiento un concepto de su dignidad que no lo haga arrogante, sino que lo llene de un sentido de responsabilidad, lo impulse a creer que no puede derrochar sus poderes, sino que debe de utilizarlos. Por supuesto, hay que subrayar que sería inútil decir mejor dejar imperfectas las facultades que poseo. No se ganaría nada con tal actitud. Si un hombre ignorara deliberadamente sus imperfecciones, las inscribiría, es cierto, como se han descrito, pero no tendrían ninguna luz ni serían capaces de producir ningún efecto. Solo las imperfecciones que se inscriben porque se debieron a la necesidad y no al resultado de la pereza pueden funcionar de la manera que se ha descrito.